Hola lectores, antes de hablaros del libro del que os quiero hablar en este vídeo, me gustaría agradeceros sinceramente cómo estuvisteis ahí el viernes pasado en el vídeo sobre las novedades de Trotalibros Editorial para septiembre, en el que también os traje noticias como que ya tengo distribuidor en Latinoamérica, que los libros de Trotalibros Editorial al fin llegarán a las librerías de todos los países de América Latina, pero sobre todo de las dos grandes novedades de septiembre, que serán Vera, de Elisabeth von Arnim, y Soledad, de Víctor Català. De verdad que no tengo palabras, fue un momento muy emocionante para mí, estaba de los nervios, porque detrás de los anuncios del vídeo del viernes pasado hay muchísimas horas de trabajo, no solo mío, sino también pues de todos los colaboradores, de correctores, de traductores, de diseñadores, y es como que se va acumulando todo el trabajo hasta que llega ese vídeo en el que os lo cuento todo. Es algo muy especial, muy especial. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por darle difusión. Y ya me callo porque luego me decís que me enrollo mucho y tenéis toda la razón. En este vídeo me gustaría hablaros un poco de mis impresiones, yo diría de mi lectura principal en mi Black History July, esta iniciativa que ya ha terminado y que he tenido muy buenas lecturas, pero sinceramente este libro, del que tenía muchísimas expectativas, me he quedado un poco en shock. Me ha ido muy bien esperar un poco, mínimamente, antes de hacer este vídeo, porque os diría que hasta el día de hoy he tenido como las impresiones un poco dispersas, ¿no? Pero creo que ya tengo las ideas un poco claras y en este vídeo os las quiero contar. Bienvenidos a Trotalibros. ¿Qué dirán los historiadores de nosotros, los seres que pasábamos sin dejar huella? De los seres tales como yo mismo antes de entrar en la hermandad, de esas aves de paso, demasiado humildes para ser clasificadas por los sabios, demasiado silenciosas para que los más sensibles oídos perciban su sonido, con personalidad demasiado ambigua para que las más ambiguas palabras puedan expresarla, y situadas demasiado lejos de los centros de las decisiones históricas para que puedan firmar los documentos de la historia, o siquiera aplaudir a quienes los firman. Gente como nosotros que no escribimos novelas, ni historia, ni libro alguno. El hombre invisible, de Ralph Ellison. Publicada en 1952, tras 5 años de proceso de escritura, El hombre invisible es la obra maestra de Ralph Ellison, pero es que además en 1953 ganó el National Book Award, sin duda uno de los premios literarios más prestigiosos de Estados Unidos y del mundo. Pero es que además las revistas Times y Modern Library la declararon una de las mejores novelas de la historia escritas en inglés. Pero es que además fue una novela admirada por Harold Bloom, Saul Bellow y Anthony Burgess, el autor de La naranja mecánica. Por ejemplo, Saul Bellow, y no me estoy inventando nada, lo pone aquí detrás, dijo: un libro de primerísima orden, una novela superba. Ojo, mis expectativas estaban por las nubes. Además me la habían recomendado muchísimos lectores en los que confío. Era como que cada Black History July me llovía la pregunta de ¿y no has leído aún El hombre invisible? Y finalmente, este Black History July dije: ya basta, lo voy a leer. Y yo me atrevería a decir que fue la lectura principal de Black History July, si no en cuanto a lo mítica, icónica e importante que es para las letras estadounidenses, por el número de páginas que tiene. En esta edición 636, pero es que 636 páginas en esta edición de bolsillo que tiene la letra pequeña, que es un libro, o sea, es un libro, quizá no llega a tocho, pero casi semitocho, dejémoslo así. Esta novela es considerada por muchos parte del llamado renacimiento de Harlem, cuando la comunidad negra afroamericana empezó a tener escritores que explicaban la realidad
de ser negro en Estados Unidos, que contaba la realidad que se vivía en barrios como Harlem. Se podría poner el nombre de Ralph Ellison a la altura de otro escritor que yo admiro y adoro, que es James Baldwin, el autor de La habitación de Giovanni o El blues de Beale Street, que ya sabéis que son dos novelas que a mí me alucinaron. ¿Pero de qué trata El hombre invisible? El hombre invisible es una novela de crecimiento, lo que los anglosajones llaman coming to age. Vemos crecer a su protagonista, ¿no? Vemos cómo evoluciona, cómo avanza en la vida, y al menos en su principio, en su planteamiento inicial, incluso nos podría recordar a grandes novelas de crecimiento, como puede ser David Copperfield de Charles Dickens. De hecho, yo encontré muchas similitudes entre David Copperfield y el protagonista y narrador sin nombre del hombre invisible. El narrador de la obra maestra de Ralph Ellison empieza contándonos que es un hombre invisible. No invisible en el sentido de que no se le puede ver físicamente, sino que la sociedad lo ha invisibilizado. Y lo ha invisibilizado porque no acepta su color de piel, o como mínimo no acepta su color de piel en conjugación con su forma de vivir, pensar y existir, básicamente. Y luego, a partir de este prólogo, el narrador, el hombre invisible, escala sus recuerdos y nos va contando cómo ha llegado a ser efectivamente el hombre invisible que hoy es. Y empieza a relatar sus memorias desde el momento en el que le concedieron una beca para estudiar a una universidad de negros. Él era un hombre negro en el sur de los Estados Unidos, en una época en la que ser negro y vivir en el sur de los Estados Unidos era bastante complicado, y de hecho la escena más mítica de esta novela, que ya se ha convertido en un momento icónico de la literatura estadounidense, es cuando en el momento de darle la beca le hacen participar en una batalla humillante y brutal entre negros, simplemente para entretener a las autoridades del pueblecito sureño donde vive. Cuando estás leyendo la brutalidad de esta Battle Royale inicial en la novela, enseguida como lector te das cuenta de que la historia irá hacia otros derroteros muy distintos a los de David Copperfield. Y de hecho, esta batalla, el momento más célebre de esta novela, marcará todo el trasfondo de la historia. Y es que en ella vemos constantemente cómo los negros divididos luchan entre ellos constantemente para complacer al hombre blanco. Pero bueno, a partir de ese momento acompañamos al narrador por su paso por la universidad, su llegada a la ciudad de Nueva York, y cómo en el barrio de Harlem el protagonista descubre su gran talento por la oratoria. Y por cierto, lo descubre cuando hace un discurso brillante para detener un desahucio en Harlem, discurso claramente inspirado en el de Marco Antonio en Julio César de William Shakespeare. Os dejo el shakespeareando de esta obra maestra de Shakespeare aquí arriba, porque es una obra impresionante. Yo iba leyendo el discurso del protagonista de esta novela y digo, wow, es que Ralph Ellison se inspiró en Julio César claramente. Hacen exactamente lo mismo. Estas conexiones entre novelas me ponen cachondo, de verdad. Pero bueno, en fin, que por ejemplo el talento de este protagonista por la oratoria no pasa desapercibido por un partido que se hace llamar La Hermandad y que lo ficha. Y os podría ir contando más cosas del hombre invisible, pero básicamente os estaría desgarrando la historia. Aunque claramente en esta novela no es tan importante el qué, sino el cómo. Pero en definitiva, vamos viendo cómo este protagonista, el que acabará siendo el hombre invisible, va avanzando por la vida y va básicamente sobreviviendo sobre la marcha, va aprendiendo. Es como un David Copperfield negro en los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XX. El caso es que el viaje del narrador es constantemente afectado por los intereses de la gente que lo utiliza. Cada vez que se consigue formar una personalidad, una individualidad, un espacio para existir como es él realmente, un espacio para desarrollarse, es golpeado por alguien que no desea que sea así. El narrador empieza siendo un chico
ilusionado, esperanzado, absolutamente dispuesto a seguir las normas que le marca la sociedad para ser un buen chico. El negro dócil, ideal para el hombre blanco en aquella época. Pero este protagonista inocente, a través de los diferentes golpes que le dan la vida, todos injustos, todos incluso diría debidos a su buena fe, lo van vaciando de esta ilusión. Y de vez en cuando toma carrerilla y parece que vuelve a tener esa ilusión para superarse y para ascender y progresar, pero un nuevo golpe lo devuelve al lugar de donde venía, incluso un poco más atrás. En este sentido, esta novela, aun siendo de crecimiento, se aleja de la línea de progreso y ascenso que sigue David Copperfield y nos encontramos con una novela mucho más circular. Es como que el protagonista constantemente lo intenta, pero vuelve siempre al mismo sitio. Y yo diría que El hombre invisible precisamente es la historia de un hombre que no deja de intentarlo, pero siempre choca contra un muro y vuelve. Y aunque el muro con el que va chocando tiene cada vez colores diferentes, siempre es el mismo muro. En primer lugar es el muro del racismo. Yo creo que este es el gran tema del hombre invisible. El racismo existente en los Estados Unidos. Se presenta el racismo del sur como una cosa obvia, tangible, evidente, mientras que el del norte, el protagonista se queda asombrado cuando llega a Nueva York y ven cómo los blancos le tratan como una persona. Pronto descubre que sigue existiendo el racismo allí, aunque sea de una forma más sutil, más camuflada. Incluso esto lo hace casi peor que el racismo del sur. Otro gran tema del hombre invisible es la comunidad negra. Saliendo de toda una comunidad, viviendo en la más absoluta exclusión y marginación social, una comunidad que al menos en el norte, más que oprimido, es ignorada, absolutamente apartada. Sobre todo me interesó cómo Ralph Ellison retrata la comunidad negra en sí misma, como muchísimos negros eran los más racistas de todos. Y en este sentido me gustaría destacar el que para mí fue uno de los mejores personajes de toda la novela, que es Bledsoe, que es el director de la Universidad de Negros a la que asiste el narrador. Es un hombre negro, muy servicial y amable con los blancos, pero absolutamente letal con los demás negros. Es un personaje hipócrita, ambicioso. Bueno, yo creo que le resume una cosa que le dice al narrador, que es lo siguiente, dice: y recuerda que no hace falta ser un perfecto imbécil para triunfar. Sigue las reglas del juego, pero no te las creas. Bledsoe es un hombre que ha sabido ascender encajando en un sistema absolutamente racista, siguiéndole el juego a los blancos. Es un negro asentado en un poder absolutamente racista. En definitiva, me recordó muchísimo al criado de una película que a mí me encanta, de Quentin Tarantino, Django. Bledsoe es exactamente el mismo tipo de personaje que ese criado. De hecho, incluso tengo la sospecha de que Tarantino se inspirara en Bledsoe para crear este personaje. Pero como he dicho antes, el Battle Royale del principio de la novela, ese enfrentamiento entre negros para divertir al hombre blanco, está presente en toda novela. En toda novela vemos negros contra negros peleándose entre ellos, mientras, como siempre, el hombre blanco se aprovecha de esta división. La gran arma de la gente blanca es la misma gente negra. Es con ellos con quienes los negros que luchan para sus derechos chocan, nunca llegan al hombre blanco. Pero luego, aparte del racismo, la comunidad negra de aquella época en los Estados Unidos, etc., Ralph Ellison incluyó en esta novela todas sus obsesiones, toda su experiencia, lo volcó todo. Y por lo tanto, también está muy presente, sobre todo en la segunda mitad de la novela, el marxismo, la existencia del comunismo en los Estados Unidos. Ralph Ellison escribió El hombre invisible en plena desilusión con el Partido Comunista, aquí en la novela recreado como La Hermandad, y esta crítica sí que es implacable. No tiene piedad Ralph Ellison con un partido que retrata hipócrita, y sobre todo se centra en la relación del movimiento comunista con la comunidad negra. Cómo el comunismo se desentiende en un momento dado de la lucha para la igualdad entre blancos y negros. Y por último, aunque no por eso menos importante, al revés, yo diría que es lo más importante y presente en toda la novela, es el tema del individualismo versus colectivismo. El tema de la alienación. Es incluso agobiante cómo en esta novela no hay espacio para la individualidad. Es como que en la sociedad que retrata Ralph Ellison o encajas con un dogma, encajas con un movimiento, encajas con una comunidad y eres 100% leal a estas cosas, o eres rechazado.
estás condenado a la invisibilidad, a flotar en la más absoluta nada. El hombre invisible es una gran alegoría, está llena de simbolismo, lleno de vivencias propias del propio Ralph Ellison, y se nota, y también se nota en que, a mi parecer, Ralph Ellison cae en la gran trampa de escribir unas memorias o de escribir una novela con gran peso autobiográfico, que es que se alarga muchísimo en pasajes que no son nada interesantes. Es como que la historia tiene un ritmo irregular porque sigue un muy buen ritmo y de repente se detiene y empieza a entrar en cavilaciones y en descripciones y en conversaciones que no aportan demasiado en el desarrollo del personaje ni en la trama. Y aquí se nota pues que Ralph Ellison quería contar cosas de su vida que seguramente para él tenían un gran interés simbólico, porque representaba personas que habían sido importantes para él, etc. Pero en cuanto al interés narrativo, es como un plomo, ¿no?, que los momentos estelares de esta novela, que son muchos y muy potentes, consiguen remontar, pero ahí está ese plomo. Si en sus inicios Un hombre invisible me recordaba a David Copperfield de Charles Dickens, va evolucionando hasta llegar a un tono onírico, casi diría, kafkiano, que me recordó al Castillo de Kafka. Y de hecho, toda la novela me recordó bastante a El Castillo en el sentido de un protagonista que intenta desesperadamente, en el caso del hombre invisible, a progresar o como mínimo a encontrar su lugar, pero como siempre choca contra el muro. De la misma forma que el protagonista del castillo siempre intenta llegar al castillo y no hay manera, nunca consigue llegar al castillo a donde se ha propuesto llegar. Pero más allá del mensaje, el desenlace del hombre invisible me llevó muchísimo a la literatura de Kafka. Y sobre todo me recordó a Daha, del turco Hakan Günday. Al igual que el hombre invisible, en Daha seguimos el viaje, la odisea de un hombre absolutamente desarraigado que va observando el mundo en su viaje. Una gran crítica de muchos lectores del hombre invisible podría ser lo pasivo que es el protagonista ante todo lo que observa, pero para mí es parte de su encanto, me encaja perfectamente con su papel en la historia y en el mundo, al igual que Gaza, el protagonista de Daha. Así que David Copperfield, El Castillo y Daha. Nada mal. Nada mal. Pero ¿por qué os decía que El hombre invisible me ha dejado en shock? Que me había dejado con impresiones no concretas sobre si me había gustado, si no. Pues porque al igual que en las novelas de Kafka, y a diferencia de David Copperfield, aquí Ralph Ellison no te quiere mostrar el viaje de un hombre que se autorrealiza, se supera, ¿no?, y llega a su final feliz, sino que te quiere trasladar la frustración de lo que supone ser un hombre negro en los Estados Unidos, al menos de aquella época. Esa frustración de intentarlo y volverlo a intentar y volverlo a intentar y no encontrar tu lugar, y poco a poco te vas vaciando de esas esperanzas de llegar a ver un mundo mejor algún día. Ves que nunca se va a conseguir, que eres demasiado pequeño ante una sociedad que lo controla todo y a todos. Y esta literatura no es nada agradable de ver, precisamente porque consigue su objetivo. Tú mientras lo lees estás incómodo, estás frustrado, estás cansado, estás agotado, y cuando ya no puedes más, cuando ya no te puedes levantar, te cae otra patada, otro puñetazo, y acabas la novela absolutamente destrozado. Y mientras lo has leído has sufrido muchísimo, pero a medida que pasan los días desde que lo terminaste, te das cuenta que precisamente sufriste tanto porque Ralph Ellison ha conseguido trasladarte su realidad, ha conseguido que te metas en su piel. Y esto es digno de admiración. Para mí, el único fallo del hombre invisible es que le sobran páginas. Y esto lo siento, pero es así. Pero solo por los mejores momentos de esta novela vale la pena la lectura de esta obra maestra de la literatura estadounidense. Y eso es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído El hombre invisible, si os gustó, si no, por qué, y qué habéis leído durante vuestro Black History July. Me encantará leeros. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y leed mucho.